¿Está usted todavía en el bloque de país? ¿Está distanciada del bloque de país? ¿Cómo está votando? ¿Cómo va a votar en lo sucesivo? Le damos la bienvenida. Buenos días. Gracias, Jimmy. Buenos días. Un saludo cordial a usted y a través de su medio, de todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Mire, yo lo comenté la semana pasada, hice público un comunicado en el que uno de los temas era justamente el repensar si es que las acciones que la bancada y el movimiento están haciendo son realmente identificadas con la realidad del país y sobre todo de los graves hechos de corrupción que en este momento se han manifestado. Creo que a veces el silencio puede ser entendido como una complicidad en la cual caen justos y pecadores, y me parece que vale la pena marcar claras diferencias en el sentido de las malas prácticas que muchos han hecho comunes y aquellas prácticas que para muchos son totalmente reñidas y que no las vamos a ejercer. Y en ese sentido he dicho que justamente estoy repensando mi permanencia en el movimiento, porque además es un movimiento que este momento tiene que ser repensado con la realidad del momento político del Ecuador, tiene que pensar en qué es lo que la ciudadanía está esperando del político. Hay un desgaste generalizado este momento de la clase política y un desazón de los ecuatorianos, porque definitivamente creo que los políticos les quedamos debiendo muchísimo a todos los ecuatorianos que pusieron sus expectativas para cambios sustantivos, para terminar con la corrupción, y nada de eso ha pasado. Entonces, en esa línea me parece que es mucho más sano, honestamente, en lugar de estar cuestionando permanentemente el interno, tomar distancia y esperar que efectivamente estos comentarios que yo he hecho internamente en el movimiento tengan eco y en algún momento se repiense el futuro de la organización política como tal. De alguna manera usted está, no sé si convencida sea la palabra, pero conoce que efectivamente o presuntamente compañeros suyos fueron parte del famoso o llamado reparto de los hospitales y algunas instituciones públicas. Esto ya no pudo mantenerse como una especie de secreto en el seno de su agrupación política. Esa es una de las razones por las cuales usted se distancia. Mire, yo creo que las decisiones son no solamente por lo que hoy se conoce. Me parece que ante estos rumores es bueno ponerle la cara al asunto y hacer un proceso de investigación saludable que justamente determine el nivel de responsabilidades que cada uno puede tener dentro de este tema. Pero si es que no hay un pronunciamiento, si no hay una decisión de iniciar los procesos de manera inmediata, de clarificar, eso es lo que me incomoda. Yo creo que aquí, más allá de quién está involucrado o no, que es totalmente censurable, tiene que saberse con nombre y apellido a esas personas y no entrar en estas generalizaciones malsanas que definitivamente lo que han hecho es tirar una tela de dudas sobre todos los funcionarios públicos, diría yo, porque ni siquiera es solo la Asamblea, aquí hay involucrados gente desde el Ejecutivo, gente de la Asamblea, gente de otras instancias, de ministerios. Entonces realmente no se sabe quién está metido. Aquí se habla de grupos mafiosos dentro de los hospitales que no están creados de ahora, sino que parece que tienen años ya y que se han ido perfeccionando con el tiempo. Eso sí que han cogido bastante experiencia, parece, ¿no es cierto? Entonces me parece que es bueno transparentar, conocer el tema y sobre todo identificar claramente a los involucrados. Y sobre eso, las organizaciones políticas que han sido mencionadas tienen que ponerle afán a que esto se clarifique por sanidad interna inclusive. Entonces me parece que eso es bien importante. Yo lo he manifestado, lo he dicho, poco se ha hecho. Entonces realmente esas son mis incomodidades, y dentro de la Asamblea también hubo un silencio prolongado que me parece que fue poco saludable, hasta a pocos días que se emitió ya un comunicado de las bancadas y de la Asamblea en general, y yo adelanté eso cuando yo insistí permanentemente que ese comunicado tenía que salir de manera inmediata y que debía evidenciarse justamente estos inconvenientes. A usted, asambleísta Cabezas, ¿nunca le ofrecieron ninguna participación, manejo, control de ninguna institución pública, hospitales, direcciones, etcétera? Mire, yo incluso fui presidenta de la Asamblea, Jimmy, como usted recordará, y en el periodo en que yo fui presidenta de la Asamblea, lo que hicimos fue marcar con las bancadas
una agenda legislativa, que fueron los puntos en los que pudimos coincidir y quedamos en trabajar con ciertos objetivos y ciertas líneas claras de acción, más no con favoritismos de designación de puestos, de cargos, porque no tenía sentido. O sea, yo creo que definitivamente esas alianzas son totalmente coyunturales, no llevan en el largo plazo absolutamente a nada y se pueden convertir, ¿no es cierto?, en un mecanismo de chantaje permanente, lo cual es totalmente inaceptable. Y yo les recuerdo además que cuando yo llegué a la presidencia de la Asamblea Nacional, lo hice con 84 votos, sin votos de Creo, sin los votos de la Revolución Ciudadana, y obviamente eso nos pudo permitir trabajar con estos grupos que en su momento me apoyaron de manera transparente. Ahora, el momento que se dio la elección de la presidencia de la Asamblea, se hizo una nueva mayoría. En esa nueva mayoría se incluyó el movimiento Creo, se incluyó Badis y algunos otros grupos minoritarios, y obviamente eso me parece a mí que ha sido una oportunidad de poder conversar sobre estos otros temas y posiblemente no coincidir solo en ideas, sino en algún otro tipo de intereses que en el camino se han ido distorsionando y han generado esta situación que ahora está sobre el tapete y que lastimosamente en situaciones de pandemia se han dado además para que los malos manejos se evidencien y se pongan a la luz de todos. Ahora, ¿qué debería pasar en país para que a lo mejor usted desista de desafiliarse, si acaso esa es su decisión a priori, ¿no? ¿Qué debe pasar al interior de su movimiento? Primero, una voluntad total de transparentar los distintos casos de malos manejos financieros que se han dado. Creo que hay ahí 2 o 3 temas que todavía están pendientes y que no se han dado ni informes al interno dentro de lo que es el grupo político. Es importante repensar el movimiento, cuáles van a ser los objetivos, no tanto quiénes son las personas que tienen que ir, sino hacia dónde debería ir el país. O sea, debemos de este momento repensar el tema político. Yo veo que muchas organizaciones siguen pensando quién va a ser el candidato, pero nadie se ha planteado para qué va a llegar ese candidato a la presidencia de la República. Este rato el país tiene serios problemas económicos, tiene serios problemas en materia de salud, de educación, y esas deberían ser las prioridades que junten a los distintos grupos políticos, más allá de pensar quién va a ir a un cargo y quién va a ir al otro, y estén pensando en los espacios, más no en el objetivo. Este momento el Ecuador necesita definitivamente tener una unidad, pero para el progreso y para la proyección del país, no para ver quién es el que va a estar sentado en el sillón de Carondelet. Esa persona tiene que ir con una misión clara y con unos objetivos claros que tienen que ser recomponer la institucionalidad del Ecuador, que definitivamente sigue teniendo problemas y sigue teniendo debilidades importantes. Sin necesidad de dar nombres, asambleísta Cabezas, usted entiendo que igual piensa que su partido, hasta ahora es su partido, tiene que poner candidato. Bueno, definitivamente sí, pero a eso voy yo. No es un tema de que cada partido debería pensar en una figura, sino que deberíamos sentarnos, y eso es lo que yo pienso y propongo, que deberíamos sentarnos entre varias agrupaciones políticas, conversar cuáles deben ser los objetivos del Ecuador, y la persona que tenga la mayor capacidad para que esos objetivos se cumplan debería ser la persona que pueda aspirar al sillón de Carondelet. Pero este rato usted ve, Jimmy, y para los ecuatorianos totalmente claro, hay un desierto total en figuras políticas, inclusive aquellos movimientos y partidos que en un momento tenían ya expectativas claras de apoyar a un determinado personaje. Parecería ser que en los últimos días con esta pandemia, también esta pandemia mató esas aspiraciones de muchos. ¿Por qué? Porque definitivamente ven que la situación es una situación muy complicada y que la desazón de los ecuatorianos no solamente pasa por poner una figura, sino porque esa figura pueda llevar adelante y convertir en realidad tanto desaliento y frustración que este rato siente el país. Entonces,
es un reto tan complejo que yo no me atrevería a decir nombres, porque realmente creo que quien aspire tiene que estar consciente del reto y de la gravedad de la situación a la que va a tener que enfrentarse cuando esté sentado en ese sillón. Entonces, es una situación muy compleja, y por eso yo no me atrevería a decir un nombre en especial, porque me parece que además no tendría sentido decir. La última consulta, asambleísta. ¿Cuándo decide usted si sigue o no en país? Mire, es una cuestión de días. Yo creo que se están dando varios hechos interesantes dentro de la Asamblea. Yo quiero ver qué pasa, por ejemplo, con la acción y el accionar de la bancada frente al tema del asambleísta Mendoza, por ejemplo. Yo creo que ahí nosotros tenemos que tener una posición clara de investigación, de conocer efectivamente cómo se dio esta trama de acciones y de capacidad de controlar espacios de una manera tan exagerada que ahora vamos viendo cómo se evidencian estos temas. Entonces, yo estoy esperando y estoy viendo con paciencia. Ojalá que la reacción sea en positivo. Nosotros tenemos que sumarnos al esclarecimiento de todos estos hechos para, obviamente, darle una voz de esperanza y de aliento al país en general. Bueno, gracias a la asambleísta Elizabeth Cabezas de la provincia de Pichincha por Alianza País por estos minutos de su tiempo. Buen día, asambleísta. Gracias de nuevo. Jimmy.